Bienvenido a Pinta y Dibuja con Ciangot. Hoy vamos a hablar de varias preguntas que me han hecho en los comentarios acerca de las técnicas de óleo y acrílico, un poco para despejar las dudas que tienen muchas personas acá en el canal. Vamos a hablar ahora sobre la durabilidad, es decir, cuánto dura mi pintura una vez ya terminada, es decir, mi obra ya hecha. Bueno, hay obras en óleo que tienen más de 500 años. Por ejemplo, las obras de Leonardo da Vinci, de Vermeer, artistas clásicos como esos, tienen pinturas que tienen muchísimos años. Sin embargo, esas pinturas ya presentan signos de deterioro, por ejemplo, craqueladura, desprendimientos de pintura, y para eso entran allí las personas que estudian conservación de obras de arte para reparar esas pinturas. Ese proceso muchas veces viene con la limpieza del barniz que le colocaban a esos artistas, porque casi todos esos artistas le colocaban una capa protectora de barniz al frente de sus obras, les quitan esa capa de barniz. Esta capa de barniz ya tiene adherido una cantidad de grasa y polvo acumulada con el tiempo, y eso hace que se vea amarillo el cuadro. Cuando la retiran, el cuadro gana luz, gana color, y los que trabajan en la conservación de obras de arte luego aplican una capa nueva de barniz. Otra cosa que hacen es eliminar los hongos o reducir la proliferación de hongos químicos que colocan sobre la tela o sobre el lienzo. También está el tema de reparar las partes de las pinturas que se han desprendido. En este caso tienen que pintar o repintar las zonas que se han desprendido, tratando de imitar el color, la textura, incluso el tipo de pincelada que realizaba el pintor para no cambiar la obra. Y para eso tienen que hacer un estudio de la obra. Ahora bien, el acrílico es un material un poco más nuevo, entonces no existen obras tan antiguas como las existen en la pintura al óleo. Se dice que el acrílico dura más que la pintura al óleo porque es una pintura más flexible por estar fabricada con polímeros plásticos, pero bueno, eso habría que verlo a medida del tiempo con las obras que se están realizando últimamente. Pero dicen que sí, porque el acrílico es más flexible y como tiene cierta adaptabilidad. Ahora bien, cuando hablamos de las pinturas en los tubos, es decir, en los tubos de pintura, me refiero a esto, ¿no? O sea, cuando está la pintura aquí en su tubo, es decir, no hemos hecho la pintura, no la hemos pintado, sino está acá en el tubo, puede durar de entre 1 a 3 años la pintura todavía fresca en el acrílico y se puede utilizar. Yo una vez me pasó que compré una caja de acrílicos nuevecita, no siquiera la había abierto acá el precinto este metálico que tiene acá en el medio. Cuando tú compras siempre hay un precinto acá metálico, entonces tú lo rompes y ahí lo utilizas, ¿no? Pero ni siquiera lo había roto y la pintura se secó, es decir, la dejé un año ahí reposando y cuando la fui a utilizar ya estaba seca, entonces no me sirvió, perdí prácticamente toda la caja. Tienen que tomar en cuenta cuando compren los sets de pintura acrílica, cuando los compren, primero probar si está suficientemente blanda la pintura, y lo otro es que si lo compran tienen que usarlo ya, es decir, no lo dejen guardado porque corren el riesgo que se seque y después ya quedan como unas piedras y no las pueden utilizar. En cambio, en la pintura al óleo es diferente. Yo he tenido tubos de pintura que han tenido conmigo casi unos 5 o 6 años, incluso abiertos ya utilizándolo, y no se han secado la pintura. Supuestamente el óleo dura más o menos unos 5 a 10 años para secarse cuando está acá en el... Esto es algo que tienen que tomar en cuenta a la hora de comprar sus materiales. Vamos a hablar acerca del tiempo de secado de las pinturas. En el caso del óleo, el tiempo de secado depende principalmente de 2 factores. Uno, la temperatura o el clima del lugar donde estás pintando la obra y donde la dejas reposar. Y 2, del grosor de la capa de pintura. A mayor calor, más rápido se seca. A mayor capa de pintura, más lento se seca. Si la capa es delgada, puede demorar de 1 a 7 días en secar. Si la capa es un poquito más gruesa, por ejemplo unos milímetros, puede demorar un mes en secar, y si la capa es muy gruesa, es decir, como de 1 centímetro, puede demorar en secar hasta 1 año. Hay que tomar en cuenta que este tiempo de secado que estoy hablando es secado al tacto, ya cuando le pones el dedo sobre la pintura y no te queda la pintura pegada en la superficie de la piel. Sin embargo, cuando son las capas muy gruesas, por ejemplo de 1 centímetro, dentro de la capa de pintura puede estar todavía húmedo, y eso es algo que tienes que tomar en cuenta. El tiempo de secado también va a depender un poco de los colores. Por ejemplo, hay colores que demoran un poco más en secar que otros. Normalmente en mi caja el color blanco y el color rojo demoran un poco más en secar. Ahora no sé en tu caja cómo será. Tienes que escribir en el comentario y
y bueno, vemos el feedback a ver qué colores demoran en secar en tu obra. Ahora, la ventaja de que la pintura al óleo, por supuesto, demora en secar es que pues, nos permite seguirla retrabajando, aplicar matizados, aplicar volúmenes, ir haciendo nuestro difuminado, irnos a tomar un café, salir, regresar, volver a ver la obra y seguirla trabajando. Ahora, esto es una ventaja en este aspecto. Sin embargo, también puede ser una desventaja en el caso, por ejemplo, de los principiantes que tienen la tendencia a retocar y retocar y retocar y retocar y retocar demasiado la obra. La retocan tanto que llega un momento que pierden los colores originales o la intención original de lo que querían hacer. Por ejemplo, están haciendo un degradado entre blanco y azul, le pasan tanto el pincel, lo soban demasiado, como decía un profesor, deja de sobar y sobar y sobar y sobar la obra. O sea, la soban demasiado con el pincel y llega un momento que ya no hay blanco y azul, sino hay solamente un azul, transforman una superficie plana. En cuanto al acrílico, el acrílico seca al momento, seca muy rápido, de 1 a 5 minutos. Yo por lo general lo que hago es usar un aspersor con agua para humedecer la superficie que estoy pintando y también la paleta de los colores que estoy trabajando. Este aspersor trato de que me dé partículas de agua muy finas, porque si me la da muy gruesa me crea como unos manchones o unas desigualdades de color en la obra, porque las gotitas quedan como demasiado marcadas. Eso no, por lo menos a mí no me funciona. Otra opción para hacer que la pintura no se seque tan rápido es usar un retardador para pintura acrílica, que es un líquido que te ayuda a alargar el tiempo de secado de la pintura acrílica. Por supuesto, nunca va a llegar a la lentitud de secado de la pintura del óleo, pero es una opción. En lo particular no me gusta usarlo, pero queda de tu parte experimentar con la técnica. Esto del tiempo de secado cuando trabajamos con acrílico es una ventaja en el sentido de que te permite trabajar rápido, y por lo menos si quieres hacer varias capas, haces tu capa, vas trabajando otra zona de la obra y ya cuando vuelves a la zona que estabas trabajando anteriormente ya esto está seco. Es una gran ventaja. Otra ventaja es que, por ejemplo, si estás en un taller o estás trabajando al aire libre, la pintura se seca y ya no tienes que preocuparte, por ejemplo, porque manche a otras personas o porque se te despinte la obra cuando estás trasladando tu lienzo de un lugar a otro o del taller a tu casa, por ejemplo. Cuando la obra está fresca, para trasladarla es un poco problemático. Es decir, si no tienes tu propio carro donde puedas dejarla intacta para que no choque con ninguna superficie, o de repente si vas en un taxi tienes que tener cuidado de no manchar el asiento, las puertas con la pintura, no mancharte la ropa, no pegarte el lienzo sobre la ropa. También, por ejemplo, si viajas en autobús, que es peor, o en micro, entonces tienes que tener cuidado con los pasajeros. Es un problema en ese aspecto, aunque existe unas cajas especiales que se hacen para meter las obras cuando están frescas para trasladarlas. Pero bueno, ya esto es un peso adicional que te estás agregando a la hora de cargar tus materiales de un lugar a otro, que es lo que tienes que tomar en cuenta. Con respecto al craquelado, hay personas que lo hacen de manera intencional. Por lo menos yo a veces hago el craquelado colocando óleo abajo en la pintura y luego acrílico arriba, y le aplico o una pistola de calor o el secador de cabello bien caliente arriba para que este se craquele. Bueno, esto es en caso de que el craquelado lo hagas de manera intencional. En el caso que no quieras que la pintura se te craquele, déjame decirte que la pintura al óleo tiene tendencia a craquelarse más que la pintura acrílica. Y hay colores que son más propensos a craquelarse que otros colores. Por ejemplo, los rojos, lo que me dijo mi profesor de conservación cuando vi la materia lectiva, los rojos tienden a craquelarse un poco más. El que tenga otra opinión, por favor, escríbela, que estudie conservación de obras de arte, puede escribirla. El tema de la conservación de obras de arte es muy extenso y pues no me dedico a eso. Sé algunas luces al respecto, pero no todo. Te digo que la pintura al óleo tiene que craquelarse y por supuesto esto va a depender del tiempo. También hay factores que afectan la pintura y que hacen que sean más susceptibles a craquelarse, que es los cambios de temperatura bruscos, o por ejemplo cuando no lavas bien tus pinceles y quedan fragmentos de sustancias que tienden a craquelar el lienzo, como es la gasolina. Cuando lavan los pinceles con gasolina o con thinner, esas sustancias, si no las lavas bien, te pueden craquelar la pintura. También cuando no trabajas bien las capas de la pintura, es decir, las capas de las pinturas tienes que trabajarlas siempre, las capas inferiores más delgadas y más magras, es decir, con menos linaza, menos aceite, y las capas superiores le vas aumentando el grosor y le vas aumentando también la cantidad de aceite.
En cambio con el acrílico pues no te tienes que preocupar por eso, puedes hacer tus capas gruesas y delgadas como tú quieras y no, la pintura acrílica no se va a craquelar, en ese sentido es mucho más flexible. Ahora el cuidado de los pinceles. Bueno, los pinceles, yo tengo pinceles que me han durado años. Puedo decir que hay pinceles que tienen conmigo 10 años y todavía funcionan y están bien. Y se puede trabajar con él. Tengo algunos que el pincel le dura una semana. Hay varias razones para esto. Primero, la calidad del pincel que estás comprando. Un pincel, por poner un precio X de $1, no es lo mismo que un pincel de $5. Si bien los pinceles de buena calidad no necesariamente tienen que ser extremadamente caros, pero por lo menos una calidad media te ayuda a que el pincel dure más tiempo. También el cuidado del pincel. El pincel después que lo utilizas, siempre después que lo utilices, lávalo. Esto te va a ayudar a que el pincel dure más y la cerda se mantenga más suave. Cuando trabajas con óleo, lavas el pincel primero con aguarrás o algún disolvente para extraer todos los restos de pintura y luego con agua y jabón varias veces hasta que se retiren todos los restos de pintura, sobre todo en la parte de acá, ya pegadito aquí de la zona metálica. Esta zona siempre se acumula muchísimo la pintura y hay que dejarlo bien limpio. También otra cosa es no restregarlo así como si estuvieras haciendo una fuerza infinita, no, ir de esta manera limpiando el pincel, dándole así, ¿no? Y si le das así, darle así, pero no hacerlo así en diferentes direcciones porque dañas el pincel, sobre todo estos pinceles de cerda suave. Los pinceles de cerda dura no tanto, pero igual si no quieres que tu pincel quede como una escoba vieja, tienes que cuidar la manera como lavas el pincel. La otra cosa es que los pinceles, para que no pierdan su forma, sobre todo los pinceles redondos como este, yo acostumbro cuando están húmedos, les doy suavemente la forma así. Les voy dando la forma y los dejo secar hacia el aire bien puestos de esta manera para que no se deformen. Si lo dejas mal puesto, el pincel te va a quedar o torcido o te va a quedar así abierto. En el caso del acrílico, cuidar los pinceles es mucho más fácil porque no tienes que estar lavándolos con un disolvente, solamente con agua y jabón es más que suficiente. Y el acrílico se desprenden con mayor facilidad del pincel que la pintura al óleo. Tienes que tomar en cuenta que no debes dejar que la pintura se seque en el pincel, independientemente si es con óleo o con acrílico, porque con ambos, si dejas que se seque la pintura, vas a tener problemas después para desprenderla. Yo por lo general, cuando trabajo con acrílicos, una vez que dejo de usar el pincel, lo meto en el recipiente con agua para que el agua vaya aflojando el color y para que el acrílico no se endurezca mientras estoy pintando. Y después con un trapito elimino el exceso de líquido o de agua que tengo en el pincel. También para limpiar la pintura o los restos de la pintura anterior que he utilizado. Vamos a hablar del olor. El olor de la pintura al óleo es más fuerte. Te lo digo porque por experiencia propia y también algunos de los alumnos. Tuve un alumno una vez que compró trementina para trabajar el óleo y no toleró el olor de la trementina. A pesar de que estaba trabajando frente a una ventana, comenzó a lagrimear y a estornudar y se le aflojó la nariz y estuvo toda la clase en ese estado porque no toleró el olor de la trementina. Entonces a la final tuvo que sustituir la trementina con linaza. Algunos aceites tienen un olor más fuerte que otros. Para las personas que son sensibles puede que no les funcione esos tipos de aceite. Ahora con el acrílico no van a tener ningún problema, pero el acrílico prácticamente no tiene olor. Por eso yo la recomiendo para los niños, porque los niños a veces son más susceptibles o para las personas que son alérgicas. Sin embargo, tienes que recordar que independientemente cuando estés trabajando con pinturas, te recomiendo tener una ventana abierta o trabajar en un lugar ventilado. Sobre todo con el óleo hay que trabajar en un lugar ventilado. Lo otro es que hay que limitar el contacto de la pintura con la piel en lo posible, sobre todo con el óleo. Y con algunas pinturas acrílicas dicen que los azules son un poco más tóxicos. De verdad no he investigado del todo eso, pero en lo particular, nunca he tenido ningún problema con la toxicidad de las pinturas acrílicas. Con las pinturas al óleo tampoco. El único problema que tuve fue con pinturas en aerosol. Estuve trabajando con un proyecto final en la universidad y pues sí tuve bastantes problemas con eso. Me dejó un año para recuperarme porque me comenzó a dar como un problema respiratorio. No, y eso que usaba máscara industrial. Pero igual el contacto con la pintura, lo que me recomendaron muchos profesores es evitar el contacto con la pintura. O sea, no embarrarse la pintura en las manos, no trabajar tanto con los dedos desnudos, sino que usar un guante. Una recomendación que les dejo allí. Hay personas más susceptibles que otras. Tengo alumnos que algunos son alérgicos a ciertos tipos de pintura, incluso de repente a los tizapasteles. Depende de la susceptibilidad de cada persona. En cuanto a las paletas,
Hay paletas de vidrio, hay paletas acrílicas, hay paletas de madera. Para trabajar tanto en óleo como acrílico, prefiero las paletas que son planas, nada de esas que son ¿cómo le digo? Tengo unas por ahí. No este tipo de paleta, ¿ya? Que tienen como huequitos, ¿sí? Una paleta que sea plana. Este es para acuarela, muy bien, pero para acrílico y para óleo no. No funciona bien, sobre todo si trabajas con espátula, porque cuando vas a agarrar el color es sumamente complicado. En el vidrio es más fácil de limpiar. El problema es que el vidrio, si no tienes cuidado, se te puede caer y adiós paleta. La acrílica es una de mis favoritas, sobre todo de color blanco, porque me permite ver bien los colores. Y segundo, porque como es lisa, es fácil de limpiar. El detalle es que a medida que trabaja la paleta acrílica va perdiendo su textura y se va poniendo como rústica arriba. Y esto es un poco incómodo a veces porque ya allí se hace difícil de limpiar. Ahora las paletas de madera son chéveres porque estas te permiten trabajar, por ejemplo, con la espátula. Como es madera, el golpe del sonido de la espátula sobre la madera como más agradable. Bueno, esa es mi percepción. Todas mis paletas normalmente son de madera. Trabajo muy poco con una paleta de vidrio. Realmente hay mucha gente que la recomienda, pero no me gusta el sonido del vidrio cuando trabajo con la espátula. O sea, siento así como cuando ese sonido así de las pizarras, así que suena así, entonces no me acostumbro a eso, ¿no? Pues si yo veo que se acumula la pintura, simplemente la desecho y listo, o la raspo completamente, dependiendo de la situación. En cuanto a los cambios de tono, pintura al óleo, cuando una vez que seca y mientras está pintando, conserva su tonalidad inicial, es decir, no hay cambios, o por lo menos no se notan los cambios. Yo hasta ahora no los he notado, los cambios. Sí, lo único que puedo notar es que baja el brillo del aceite de la pintura un poco, porque cuando está fresca es como más brillante y cuando se seca como que el brillo baja un poco. Pero en el acrílico no, en el acrílico cuando seca a veces el color se tiende a oscurecer un poco, dependiendo. Tienes que tomar eso en cuenta a la hora que pintas, porque el color cuando está húmedo, la intensidad no es la misma que cuando está seco. Por ejemplo, yo tengo un color negro en acrílico que cuando esté húmedo se ve muy oscuro, pero cuando se seca se ve como un poco más claro. Creo que también es por la marca, porque he trabajado con otras marcas de acrílico negro y no me han pasado eso. Por lo menos con la PBO me pasa eso, pero con otras marcas, por ejemplo la Anderstan, la Van Gogh, no me ha pasado eso. Más bien se ve un poquito más oscuro. Con el acrílico hay cierto cambio de color. Puede ser un poco imperceptible, dependiendo de la calidad del acrílico puede variar más o menos la intensidad del color. Vamos a hablar ahora de las transparencias. En cuanto a las transparencias, la pintura al óleo nos permite lograr, en mi opinión, mejores transparencias, porque al trabajar con el aceite y al no variar el color, nos permite hacer capas muy sutiles sobre la superficie y crear una transparencia y unas veladuras que son fabulosas, en mi opinión. En el acrílico, aunque puedes hacer esas veladuras o esas transparencias diluyendo la pintura con el agua, siento que no es lo mismo porque queda un poco mate y como que le quita un poco esa transparencia, o sea, queda como el efecto un poco más opaco. Dependiendo de lo que quieras lograr en tu pintura, tú decides si quieres un efecto un poquito más opaco o si quieres un efecto más translúcido. En relación a la saturación, la pintura al óleo considero que es más saturada, es decir, cuando tú colocas una capa de pintura al óleo cubre mejor que cuando coloco una capa en pintura acrílica. Generalmente con el acrílico acostumbro a colocar varias capas hasta lograr el tono de color que quiero. Con el óleo normalmente no necesito cubrir tantas capas, a menos que sean zonas, por ejemplo, de luces muy intensas, por ejemplo, un brillo de un punto blanco en el ojo, por ejemplo, que esté haciendo una pintura de un retrato y necesitas un punto blanco. Ahí sí coloco varias capas para ir aclarando esa zona hasta lo máximo que dé el color. En general, considero que el óleo es más cubritivo que el acrílico. Tienes que tomar en cuenta que el acrílico lo venden en composiciones diferentes. Hay marcas que tienen acrílicos que son como más diluidos, más acuosos, y hay marcas que tienen acrílicos que son más densos, es decir, que cubren mejor, que son como más saturados. Asimismo, hay marcas que tienen las dos opciones para que elijas qué efectos quieres lograr. Por ejemplo, cuanto más líquido sea el acrílico, más transparente va a ser, más acuoso, que es algo que tienes que considerar. Claro, al ser más acuoso, a ser líquido, te va a servir, por ejemplo, para hacer pintura fluida, esas pinturas que se ven así corridas, como pueden ver acá, ese tipo de pintura.
En cuanto a la adherencia, el óleo se adhiere prácticamente a muchas superficies: madera, plástico, incluso metal, telas. Por supuesto, si no has preparado la superficie con una imprimación, se va a desprender más rápido. Lo ideal es usar un lienzo con tela o una madera. Por supuesto, tanto la madera como la tela tiene que tener su imprimación, su capa de preparado abajo, para que el óleo quede perfectamente ahí fijo. Hay lienzos que ya vienen preparados para los que son principiantes o los que no quieren darse el trabajo de hacer imprimación. Por lo menos en mi caso yo no quiero estar haciendo imprimación. Yo ahora compro los lienzos ya preparados, las telas ya preparadas. Lo máximo que hago es montar la tela en un bastidor dependiendo del tamaño de la obra que quiera hacer. Ventaja del acrílico es, por ejemplo, puedes usar cualquier papel o cartulina más o menos gruesa para trabajarlo, además de las telas y las maderas preparadas. El óleo no se trabaja bien realmente sobre papel o cartulina. Cuando me refiero a papel o cartulina, me refiero a cualquier cartulina o papel normal o gruesito, porque el aceite se traspasa a través del cartón, no funciona. En cambio, con el acrílico no hay ese problema. Para poder trabajar el óleo sobre papel, tiene que ser un papel especial para pintar al óleo, que antes cuando yo empecé a pintar eso no existía, pero ahora sí, o especial para trabajar con óleo, o sea, blot de papel me refiero. En cuanto a la limpieza en general, antes que se me olvide, déjenme nombrarles que existe un tanque de limpieza, tiene una bobina adentro que sirve para limpiar los pinceles y te permite que en la parte de arriba limpias la cerda del pincel y te ayuda a desprender la pintura, y abajo queda condensada la pintura porque como te deja una distancia, porque es como un resorte, te facilita muchísimo la limpieza de los pinceles. En general, con el acrílico, como trabajas más rápido, es más fácil de limpiar la superficie porque lo puedes quitar con un trapito con agua, todas las cosas que has ensuciado. Igual para lavarte las manos es más fácil de limpiar. En cambio, con el óleo, como es aceitoso, es como pegajoso, para limpiar es un poco más complicado. Cuando manchas la ropa tienes que usar el aguarrás para disolver primero la pintura al óleo y luego lavarlo bien con agua y jabón. Eso sí, no puedes esperar que seque porque si no, adiós ropa. En el caso del acrílico, con simplemente agua y jabón en el momento que te manchaste, puedes limpiar la ropa. Si la dejas secar, es probable que ya no puedas quitar totalmente esa mancha. Me ha pasado a veces pinturas como los azules que en el acrílico que manchan la tela, y aunque lo laves al momento, la tela sigue manchada. Eso es algo que hay que considerar para que cuando pinten se coloquen su delantal o una blusa vieja para trabajar, o un mandil, para que no nos dañen su ropa. Igual los implementos, la mesa, en los lugares donde trabajan, cuanto más despejado esté de otros objetos que no son necesarios para trabajar con la pintura, mejor, porque así trabajan con mayor libertad y evitan estar limpiando después de trabajar su pintura. Otro aspecto importante, que nunca me ha pasado este tipo de accidentes, pero nunca está de más prevenir: los trapos que usan para limpiar la pintura al óleo que tienen aceites, déjenlos acumulados en un pote metálico, una papelera metálica, lejos de zonas o lugares donde haya fuego o zonas que puedan causar algún cortocircuito o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque esos trapos tienen aceite y por supuesto son más inflamables. Igual con las pinturas, déjenlos en lugares alejados de sitios, por ejemplo, como la cocina. Esto es para evitar accidentes y bueno, siempre hay que ser cuidadoso, uno nunca sabe. En cuanto al aglutinante, el óleo, como saben, es una pintura grasa, su aglutinante es graso. Por ejemplo, la linaza, trementina, aceite de nogal, y hay otros tipos de aceites que queda parte de cada quien investigar. Yo solamente uso trementina o linaza. El acrílico se disuelve normalmente con agua, con eso es más que suficiente para trabajar. Sin embargo, hay otros elementos que puedes usar, por ejemplo el retardador, la goma arábiga, que nos permiten dar otros efectos, o de repente diluir la pintura para darle un poco más de transparencia. La goma arábiga es ideal para dar esa transparencia, es mejor que usar el agua cuando quieres dar esas transparencias al acrílico. Cuando usas el agua te queda más opaca, pero la goma arábiga, como es una gomita, te queda como más brillante. Si quieres un efecto más brillante, usa goma arábiga. Por supuesto no debes exagerar, porque si no la goma arábiga te va a quedar como un pegoste.
También hay unas pastas que te permiten aumentar el volumen de la pintura, tanto en óleo como en acrílico. Hay sus pastas y diferentes tipos de pastas, y cada pasta tiene tiempos de secado determinados y efectos determinados. La mayoría son para dar volumen a la pintura, para que se vea más espesa. El asunto es que no hay que abusar de estas pastas porque tienden a aclarar los colores. En el óleo puedes usar acerrín, puedes usar talco industrial también. Y por supuesto también tienes que tener cuidado de la cantidad de talco o de acerrín que usas para dar volumen, para evitar que la pintura pierda su cohesión. Con respecto al trabajo por capas, tanto en óleo como en acrílico, puedes trabajar con capas. Solo que en óleo, como te dije anteriormente, hay que trabajar primero capas delgadas y luego ir aumentando las capas en grosor. Las primeras capas también tienen que ser menos aceitosas, es decir, más magras. Y a medida que vas aumentando o vas subiendo, vas colocando más capas, puedes agregarle más aceites. Una sustancia más magra es la trementina, y una sustancia más grasa es la linaza. Como puedes empezar, capas delgadas con pintura al óleo y trementina. Arriba puedes ir agregando trementina con linaza, mezclándola, no hay problema, para trabajar tu pintura, y las últimas capas solo con linaza o solamente con pintura al óleo. En el caso del acrílico no te tienes que preocupar porque la capa de abajo sea más gruesa o más delgada. Ahí es indiferente. En cuanto a las correcciones, bueno, ambos te permiten hacer correcciones una vez que la pintura está seca. Ahora bien, cuando la pintura está húmeda, por ejemplo, yo realizo un trazo en mi obra, una línea negra, y si no me gusta, yo agarro mi trapo, le paso encima de la línea y la borro totalmente. Ya de repente puedo hacer un retoque y la borro. En el caso del acrílico yo hago eso y generalmente no puedo borrar la línea, entonces tengo que volver a cubrir con la pintura que tenía en el fondo para poder borrar esa línea. En cuanto a la calidad de los materiales, si bien hay que ahorrar, a veces es mejor comprar pocas cosas más caras a muchas cosas muy baratas. Esto se aplica sobre todo en dos aspectos cuando pintamos. Uno, las pinturas que compramos, y dos, en los pinceles que utilizamos. Sobre todo en estas dos cosas. También en el lienzo, porque un lienzo de mala calidad puede hacer que tu pintura se craquele o se desprenda, pero normalmente estas dos cosas. ¿Por qué? Porque una pintura de mala calidad te va a producir colores de mala calidad, es decir, el color no se va a ver igual, no se ve igual de bonito. Eso es por un lado. Por el otro lado, una pintura de mala calidad es más propensa a craquelarse, a cambiar el color una vez que lo colocas, es decir, a despigmentarse. A mí me pasó una vez una pintura, un violeta muy lindo que conseguí, que me enamoré de ese violeta, lo coloqué en una superficie y después al mes la superficie ya no era violeta, era un color así como lila lavado, y le traté de colocar más pintura arriba, incluso de otras marcas, y eso seguía despintándose y cambiando el color. O sea, parecía que la superficie no sé, se comiera, o la pintura que estaba abajo como que cambiaba el color de la pintura. Al final lo dejé así porque perdí la paciencia, pero el asunto es ese. Una pintura de buena calidad te da colores bonitos y estables, durables. Es preferible comprar pocos colores. Por ejemplo, yo siempre le digo, empiezan con una caja de 12, la más básica, y compren solamente un blanco, un tubo de blanco adicional más grande. O sea, por ejemplo, si la caja es de esto, el blanco uno más grandecito, porque se usa bastante el blanco. A medida que van trabajando, van viendo qué colores van utilizando más y lo compran individual, que es mejor. Pero cuando son principiantes, como no saben qué color usan más, bueno, cómprate un set de 12. Ah, que no tengo dinero para comprar un set de 12, que es mucho. Bueno, cómprate al menos los básicos. ¿Qué es los básicos? Amarillo, azul, rojo, y si no es rojo, por lo menos magenta, blanco y negro. Con esos 5 tubos tienes más que suficiente para pintar. Vas mezclando los colores y vas pintando. En cuanto a los pinceles, un pincel de calidad es un pincel que te va a durar mucho. Si no tienes dinero para comprarte muchos pinceles, cómprate al menos unos poquitos. Por ejemplo, con un pincel plano como este, un pincel plano así, y un pincel 000, y de repente un pincel redondo más o menos de este tamaño, ya tienes suficiente para pintar. Te recomiendo comprar pinceles de calidad porque es muy desagradable cuando estás pintando y las cerdas quedan todas pegadas en la pintura. Ay, eso me ha pasado muchísimo. O de repente ni siquiera has usado el pincel una sola vez, ya cuando ya el pincel le parece una escoba, si está todo abierto. Eso también es otra cosa malo. Lo otro es que se desprende, o sea, se desprende de la parte metálica de acá, se desprende y te quedas con el palito en la mano y esto fuera, ¿no? O se desprenden todas las cerdas, que este es peor. Se desprenden todas las cerdas de aquí y ya las perdiste. Entonces, pinceles demasiado baratos no funcionan. Ya como conclusión, ya me he cansado un poquito de hablar. Suscríbete y deja tu comentario para saber qué opinas sobre esto, qué experiencia tienes, comparte tu experiencia, así también yo aprendo algo nuevo porque yo no lo sé todo.
aunque he experimentado muchas cosas, ¿no? Una vez puse a experimentar con la pistola de calor, con el lienzo, y le he abierto un hueco al lienzo y aparte casi se prende fuego en el lienzo y eso fue un susto. Pero bueno, esas son las cosas que uno va experimentando. No trabajes con pistola de color cuando trabajas con lienzo de tela. En tal caso, cuando trabajas con superficies de madera. Un tip ahí que te digo en base de mi experiencia. Bueno, conclusiones finales. Si eres una persona que te gusta trabajar poco a poco, no eres alérgica a los solventes ni a los óleos, tienes un lugar donde trabajar tu pintura, un taller, un sitio, por lo menos una mesa que esté cerca de una ventana para que esté ventilado y puedas trabajar ahí tranquilo con tu pintura, o eres una persona medianamente ordenada que no vas a hacer un desastre para pintar o no te importa hacer el desastre, nadie te va a decir nada. Por lo menos en ese aspecto mi mamá era muy comprensiva, nunca se molestó conmigo porque le manchaba la pared, la mesa, la ropa. Bueno, el asunto es, puedes trabajar con óleo, ¿no? O sea, si tú eres una persona que te gusta trabajar poco a poco, ir mirando la obra, irte a comer, regresar, volver y mirar la obra, puedes pintar varias pinturas al mismo tiempo para que mientras se va secando una, vas trabajando la otra y así vas avanzando. No tienes que limitarte al hecho de que la obra demore en secar para trabajar una sola obra al mes. Puedes trabajar varias en un mes al mismo tiempo. Si eres una persona que te gusta trabajar rápido, que eres un poco impaciente, que quieres que la pintura se seque para poder trasladarla de un lugar a otro, que quieres evitar que se ensucie tanto la zona donde estás trabajando, es preferir la pintura acrílica. Por lo menos yo cuando trabajan los niños, yo prefiero recomendarles o pintura acrílica o témperas, porque los niños ensucian mucho y además que estas pinturas son inocuas, no son tóxicas, no tienen olor, son fáciles de lavar, sobre todo para las manitos, que ellos tienen la piel así delicadita. Pero el detalle es que, por supuesto, hay que trabajarlo rápido porque si no, el acrílico se seca, sobre todo cuando trabajas, por ejemplo, detalles como los rostros. Yo les recomiendo en ese aspecto usar, por ejemplo, si trabajan un rostro, preparar con el acrílico varios tonos e ir colocando los tonos poco a poco. A mí los acrílicos me gustan para trabajar ilustraciones, para trabajar cosas que son un poquito más planas, para hacer los tutoriales de pintura que quiero que sequen rápido. Para eso me gusta la pintura acrílica. O por ejemplo, cuando tengo que presentar una obra y no me queda mucho tiempo, uso pintura acrílica. Aunque últimamente tengo un amor por la acuarela, entonces casi todas mis obras son ahora en acuarela. En cambio el óleo a mí me gusta más para los retratos. Siento que para los retratos el óleo es fabuloso porque me permite ir pensándolo e ir observándolo. Porque acuérdate que el retrato no solamente es retratar a la persona que está pintando, sino también expresar un poco la personalidad de la persona que estás pintando. Espero que estén bastante claras algunas dudas que puedan presentar. Y bueno, te invito, reitero, a dejar tu comentario. Si estás interesado en un curso de pintura al óleo, acrílico, acuarela, dibujo, entra en mi página web xianggo.com. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.